Señoría, les ruego, por favor, que si quieren salir, háganlo en silencio para que el interviniente pueda comenzar su intervención, por favor. Muchas gracias. Señora ministra, en sus anteriores intervenciones en la sesión de control se puso usted muy campanuda, muy digna con la cuestión del feminismo y sinceramente creo que no tienen ustedes nada de lo que hablar al respecto. Ustedes han llenado literalmente España de violadores y de agresores sexuales. Ustedes son quienes promueven precisamente esa campaña que ha dado lugar en el mayor incremento de las agresiones sexuales de la historia. Tanto es así que hoy en día, en España, según sus propios datos, el 53% de los asesinatos de mujeres en España son cometidos por extranjeros. El 46% de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros. Pero es que en Cataluña, desde que ustedes gobiernan, se han multiplicado por 8 las violaciones. En Barcelona, en concreto, el 73% de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros. Y esto, señora ministra, es importante. Sé que a usted no se lo parecerá, pero lo es. Y esto, señora ministra, promovido por una política migratoria que ustedes apoyan y que ustedes se niegan a ver cuál es la situación real. Porque todas estas personas que son detenidas en España, extranjeros venidos ilegalmente que cometen delitos sexuales, en lugar de llevar a cabo la política que evidentemente debería hacerse, que es devolverlos ipso facto a su país, ustedes los meten a cumplir condenas en España pagados por los españoles. Y aquí viene una cuestión interesante. ¿Saben los españoles que cuando alguien cumple condena en España, al salir de la cárcel, percibe una renta equivalente al paro, como si usted hubiese estado trabajando? ¿Cree usted, ministra, que esto lo saben los españoles? Y ustedes vienen, sí, suspira, usted suspira, más suspiran las víctimas de toda esta violencia sexual promovida directamente por ustedes. Así que, señora ministra, esa dignidad con el feminismo, ninguna. Es que su gobierno aprobó la llamada ley del sí es sí, una ley de reforma del Código Penal que permitió la reducción de la pena a miles de agresores sexuales. Y eso lo hizo su gobierno. Pero es que su gobierno, que hizo una campaña en favor del feminismo en la que habló el señor Ábalos, que se ha probado que era un consumidor habitual de prostitución en España. Es que, señora ministra, su gobierno es el gobierno del Tito Berni, ese diputado que mientras todos los españoles estaban encerrados en sus casas durante la pandemia, se dedicaba a practicar o a ejercitar o a disfrutar la prostitución en los hoteles de los alrededores del Congreso. Es que ese es su gobierno. Entonces, que ustedes vengan aquí y se atrevan a decir que ustedes son feministas, señora ministra, es una auténtica vergüenza. Lo mismo sucede cuando ustedes vienen y se atreven a decir abiertamente, y aquí ya entramos en la cuestión, se atreven ustedes a decir abiertamente que su política fiscal es favorable para con los españoles. Señora ministra, una renta mediana en España, la renta más frecuente, que para que todos lo sepan, la renta más frecuente en España son 15.575 euros. Una renta bajísima, señora ministra. Nadie en España con 575 euros al año puede formar una familia ni adquirir una vivienda, señora ministra. Esa es la situación de España. Bueno, pues esa renta, y con datos de FEDEA, no con los míos, que ya sé que a usted le gusta criticarlos, con los datos de FEDEA, una persona que cobre esos 15.575 euros dejará en impuestos que ustedes se llevarán en concepto de seguridad social a cargo del empleador, seguridad social a cargo del empleado, IVA, impuestos indirectos, IBI y otros impuestos, dejará unos 8.000 euros. Es que, señora ministra, ustedes se llevan materialmente el 50% de la renta de los trabajadores. Y usted puede venir aquí a decir lo que quiera, pero es que FEDEA le desmiente a usted. Todos los organismos económicos de España le desmienten a usted. Todos los analistas económicos de España le desmienten a usted. Y esto se produce en una España, esa presión fiscal desbocada, se produce en una España desastrosa, una España en la que ningún trabajador medio puede adquirir hoy en día una vivienda cuyos precios están desbocados.
A los trabajadores les cuesta llegar a fin de mes. En España se está viendo ya la situación de que en torno a 1 millón de personas tienen 3 o más empleos para llegar a fin de mes. En España se está viendo la situación en la que cada trabajador de media trabaja muchas menos horas de las que trabajaba hace 20 años y necesitan recurrir al pluriempleo para llegar a fin de mes. Y esto no se producía en España desde hace años, porque ustedes manejan además unas cifras maquilladas en las que si una persona tiene 2 o 3 trabajos, ustedes lo computan 2 o 3 veces en sus listas de afiliaciones a la Seguridad Social, de forma intencionada para maquillar los datos. Entonces ustedes saquean a los españoles y les exprimen con unos impuestos desbocados en una España en la que cada vez hay más miseria. Y mientras tanto ustedes no aflojan. Los últimos casos de corrupción real. Vemos que la agencia tributaria ve anuladas el 50% de las sanciones que son impugnadas. Piénsenlo quienes estén en sus casas. Cada vez que llega sanciones de la agencia tributaria, que son infinitas, pues bien, el 50% de aquellas que son recurridas en los tribunales son anuladas. Es una salvajada. Piensen en todas aquellas que los españoles no recurren, que no recurren por falta de poder adquisitivo, que no recurren por falta de conocimientos, que no recurren simplemente porque no compensan sanciones de 50 euros acogidas al pronto pago y que ustedes ejercen de forma coactiva esa recaudación. Y hemos visto esta práctica, que es una práctica realmente coactiva, es una práctica de auténtica corrupción sistematizada, que empezó, por cierto, con el señor Montoro, ministro del Partido Popular. Vemos que en este contexto, al que han llamado como su número 3, miembro del Tribunal Económico Administrativo Central, el organismo que revisa precisamente esas sanciones fiscales, estaba cobrando mordidas para anular resoluciones tributarias. Es que esta es la situación en la que nos encontramos, señora ministra, porque esta corrupción, que tiene una parte que está de forma institucionalizada y otra parte la propia corrupción, ese cobrar mordidas, les está a ustedes rebosando y está perjudicando a los españoles, que son en definitiva quienes con estos impuestos desbocados pagan la situación. Usted, señora ministra, está rodeada de corrupción en el Gobierno y, sin embargo, no hace nada para evitarlo. Usted ha tenido a un secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Fomento que se ha acreditado que estaba pringado en los casos de corrupción y en amañar adjudicaciones de contratos. El señor Ábalos fue secretario de organización entre el 17 y el 21. Ustedes tenían a ese señor Koldo contratado en un ministerio con sueldo público dedicado a la gestión y administración de esas mordidas. Ustedes tuvieron a ese señor Santos Cerdán, por quien usted, señor ministra, dijo abiertamente: pongo la mano en el fuego, y no se pone a día de hoy ni colorada. Pongo la mano en el fuego por el señor Santos Cerdán. Es el mejor secretario de organización que podríamos tener. Y aquí lo tenemos pringado hasta las cejas en corrupción. Es que cuando cesaron al señor Ábalos como ministro, usted, señora ministra, se puso en pie y aplaudió hasta hacerse daño en las manos. Aplaudían al señor Ábalos, toda la bancada socialista, a ese señor Ábalos que estaba pringado en prostitución, en corrupción, en amaño de contratos públicos. Esa es la situación, pero es que existen infinitos casos que son relativamente desconocidos, pero tenían ustedes a un director gerente en el Partido Socialista, justo entre el año 17 y entre el año 21, los años de la Secretaría de Organización del señor Ábalos, a un director gerente que fue cesado precisamente en el año 21. ¿Cae usted en la cuenta, señora ministra? El gerente del Partido Socialista, mientras Ábalos era el secretario de organización, fue cesado. Y se preguntarán los españoles que nos escuchen: ¿y qué pasó con él? Le colocaron en una empresa pública, nada más y nada menos que la Empresa Nacional del Uranio. ¿Que quién controla esa empresa? La SEPI. ¿Y quién controla la SEPI? Usted, señora ministra. En definitiva, toda la corrupción y los infinitos casos de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno le rodean a usted.
Porque esto no solo se produce con este gobierno, cuyos casos de corrupción ya abren los titulares cada día. Cuando usted fue consejera en Andalucía, se produjo el mayor robo de la historia de la política de España, el caso de los ERE de Andalucía. Un caso en el que todavía no ha aparecido el dinero robado. Y ahí era usted, señora ministra, también consejera de Hacienda. ¿Qué tenemos que opinar con eso? No, usted encoge los hombros. Usted no se enteró de nada. De todos esos robos, usted no se enteraba. Usted no sabía nada. No, veo que lo niega con la cabeza. Entonces, ¿usted para qué está ahí? ¿Cuál es su función como ministra de Hacienda o como consejera de Hacienda si no es controlar los caudales públicos, si no es firmar los cheques que salen de la administración pública? ¿Cuál es su función? Y lo cierto es que nadie en España cree que usted no se enterase. Al contrario, la sensación es evidente. Usted lo sabe, lo conoce y lo que están dedicándose es a taparlo y a esconderlo como buenamente pueden. Están intentando una huida hacia adelante para tratar de tapar su latrocinio e idealmente irse de rositas, como les ha sucedido hasta ahora. Gracias a Dios parece que los funcionarios de España, los trabajadores de España, están ya investigándoles, están sobre el rastro del dinero. Recientemente han entrado a inspeccionar la sede del Partido Socialista, para quien no lo sepa. Ha entrado a copiar discos duros, a copiar correos electrónicos, a examinar los papeles en la sede de Ferraz del Partido Socialista para ver exactamente dónde están las cifras, dónde se ha ido el dinero, para hacer, señora ministra, el trabajo que usted no está haciendo necesariamente porque usted ha de ser cómplice de todo este latrocinio y de toda esta corrupción. Así que, señora ministra, díganos, por favor, ¿qué va a hacer usted para parar esto? Muchísimas gracias. Gracias. Señora ministra, Vox siempre estará en contra de esa hipocresía que ustedes supuran por todos los poros. Son ustedes unos mentirosos, porque ustedes hasta hace 10 días decían que toda la trama de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán eran bulos, y usted mismo decía, son bulos, todo mentiras de la ultraderecha. ¿Y qué eran? Eran una verdad como un templo. Están ustedes pringados hasta las cejas en corrupción, y ustedes lo único que hacen es negarlo para intentar poner distancia y marcar distancia. Pero lo cierto es que el fango, ese lodo que ustedes van esparciendo por todas las instituciones, les va a llegar y se van ustedes a ahogar en él. Habla usted de tolerancia a la corrupción. Señora ministra, son ustedes el partido más corrupto de la historia de España. Que es que empezaron con el señor Roldán, el caso Filesa, los ERE de Andalucía, en los que usted estaba pringada. No se atreve usted a decir que no, que usted ha defendido a los imputados por los casos de los ERE de Andalucía, que usted ha defendido públicamente, abiertamente, a los ladrones de los ERE de Andalucía. Y usted está metida ahora como ministra de Hacienda y como miembro vicepresidenta del Partido Socialista Obrero Español, viendo directamente todos los casos de corrupción que están asolando a España. Casos de corrupción de dinero robado del dinero de los españoles, que pagan de sus impuestos todos los españoles. Y es que esa hipocresía la tienen en cada uno de los puntos de ese argumentario que trae usted aquí escrito y que repite como un papagayo. Habla usted de las mujeres. Señora ministra, lávese usted la boca antes de hablar de las mujeres. Ustedes están legislando en contra de las mujeres, primero con esa modificación del Código Penal que ha sacado a los violadores a la calle, pero es que además usted están invadiendo España con una miríada de personas que tienen una cultura absolutamente incompatible con la española, que son absolutamente intolerantes con las mujeres, absolutamente intolerantes con los homosexuales, que, como ya le dije, señora ministra, el 74% de las agresiones sexuales producidas en Barcelona fueron producidas por inmigrantes. Señora ministra, no puede usted negar los datos, y quienes están promoviendo este movimiento haciendo nada, invadiendo nuestros pueblos y nuestras calles con esa inmigración masiva que en ningún caso pretenden ni puede siquiera integrarse, son ustedes los que no hacen nada por devolver a esos criminales a sus países de origen. Cuando alguien comete un delito en España y es extranjero, lo que deberían hacer ustedes es ponerle de patitas en su país de vuelta. Y ustedes no lo hacen, porque ustedes vienen aquí y nos venden una historia muy bonita,
pero lo cierto es que tenemos una España depauperada en la cual nos encontramos con que muchos españoles no tienen acceso a los servicios públicos, muchos españoles no tienen acceso a la vivienda protegida y, sin embargo, se la llevan otras personas que acaban de llegar, señora ministra. Escúcheme, porque hace unos pocos días veíamos unos vídeos en Galicia con personas indignadas que ven cómo, tras años cotizando y trabajando en España, quienes reciben el acceso a las ayudas sociales no son ellos, son los que acaban de llegar. Porque el otro día veíamos en Andalucía, cuando fue usted a inaugurar esas primerísimas, poquísimas viviendas sociales que su gobierno ha inaugurado, y veíamos que el listado de beneficiarios, ninguno es Pérez ni Fernández, señora ministra. Y es que ese es el problema, y eso es lo que indigna a España, que lo que no tiene ningún sentido es que los recursos de los españoles se dediquen a cuestiones que no redundan en el beneficio de los españoles. Porque ustedes vienen y nos hablan de la prostitución, la corrupción, queremos prohibir, queremos hacer seguimientos, auditorías del PSOE. Venga ya, señora ministra, auditorías del PSOE. No nos venga con mentiras, porque el movimiento se demuestra andando. Y en ese Peugeot que alzó al poder a Pedro Sánchez, en el que iban Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y Sánchez, 3 de ellos se han demostrado como unos condenados puteros. Y usted, señora ministra, no puede venir aquí y mirar para otro lado y decir que el señor Sánchez no sabía nada, que usted no sabía nada, porque están ustedes pringados hasta las cejas. Ustedes lo sabían, lo consentían, callaron y fueron cómplices necesarios, que pusieron los mimbres para llevar a cabo una estructura que sirvió con dinero público pagado por todos los españoles para que ustedes se beneficiasen de una red, entre otras cosas, de prostitución, también para robar dinero y también cuestiones de drogas. Y vienen usted aquí, y eso con la cara, ¡ay, cara de pena! Es que ustedes llegaron aquí con una moción de censura que defendió el señor Ábalos, criticando la corrupción. Corrupción que a los 2 días de entrar en el cargo, él mismo ya empezó a practicar. Son ustedes la hipocresía en estado puro, y contra esa hipocresía siempre estaremos enfrente. Porque, de nuevo, viene usted aquí y nos cuenta esas batallas. No, una España mejor, hay que pagar impuestos para que los españoles... Mire, señora ministra, los españoles pagan unos impuestos brutales. Los trabajadores de España soportan una carga fiscal brutal. Y ustedes dedican ese dinero a chorradas infinitas, entre otras a robarlo, pero también lo dedican a montar chiringuitos infinitos. Y no venga usted aquí de nuevo a encogerse de hombros, porque, señora ministra, en el Ministerio de Igualdad encontraron cómo en los contratos de los puntos violeta se los adjudicaban a dedo a los amigos de la ministra para meterse el dinero en el bolsillo. Porque hemos visto cómo en el Ministerio de Transportes la señora Chivite troceaba contratos para dárselos a sus amigos. Y es que ustedes, señora ministra, han creado al final una España a 2 velocidades, una España en la que hay claramente 2 clases. La primera clase, los privilegiados, los que viven bien, los que tienen el futuro asegurado en ENUSA o en cualquier empresa pública por ser sobrina de quien sean, son los que tienen el carné del Partido Socialista. Y los españoles de segunda, que son los trabajadores de España, que solo pagan impuestos, que solo sufren unos servicios públicos deteriorados, que solo sufren una criminalidad creciente y que solo sufren, en definitiva, un Estado que cada día va peor para los de aquí. Porque para los de fuera y para ustedes, señoría, cada día las cosas están mejor. No obstante, que no caiga nadie en el desánimo, porque muy pronto les sentaremos en el banquillo. Muchísimas gracias.